Damos la bienvenida y damos las gracias a Dios por poder estar aquí juntos y por supuesto a las personas que nos sigan en esta tarde, pues esperamos y deseamos que el Señor también les pueda bendecir con el tiempo, con la palabra. A lo largo de las últimas reuniones de estudio bíblico hemos estado tratando el tema de la profecía. Hemos podido ver juntos aquellas cosas que hasta donde pudimos la Biblia nos enseña y nos muestra acerca de lo que es la profecía, su naturaleza, su carácter, su propósito, lo que es en la palabra de Dios desde su comienzo hasta su final. Es maravilloso y a mí personalmente me parece muy estupendo, e incluso me entusiasmo, ¿no? Viendo la grandeza, no solamente de este don estupendo y digno de considerar, de valorar, de practicar, sino evidentemente todo el conjunto de los dones con los que el Señor tiene a bien bendecirnos y que tan necesarios son en la Iglesia. Cuando tratamos de exponer los dones o hablar de los dones, o en una manera más concreta acerca del don de la profecía, no es la intención mía el tratar de confrontar a las personas con su pobreza o con sus carencias. No, por favor, eso es algo que nadie te tiene que confrontar. Tú mismo tienes que estar muy pendiente de aquello que necesitamos y de aquello que nos falta. Por lo tanto, la actitud, el corazón, como digo, la manera con la que yo me pongo ante la exposición de la palabra determina mucho mi propia realidad. Y creo que todos, como digo, tanto en un sentido individual como colectivo, estamos necesitados de ver a Dios mover a través del bendito Espíritu Santo entre nosotros, con nosotros, a través de nosotros. Y hemos podido ver que este don pues era un don fundamental, principal en los inicios de la Iglesia y que realmente el apóstol Pablo destinó por la voluntad de Dios mismo pues varios capítulos en la Escritura, entre otros capítulos de otras cartas que no solamente la primera de Corintios, para enseñarnos la importancia de este don. Por supuesto tenemos el libro de los Hechos, que es ese registro en el cual nosotros podemos ver la Iglesia en acción, la propia vida en la Iglesia, para tratar de complementar, para tratar de equilibrar lo que es el don con los propios aspectos prácticos, donde nosotros también podemos aprender para tratar, como digo, de ponerlo en práctica. Nunca los dones deben de ser puestos en práctica porque yo quiero ponerlos en práctica. Los dones deben de ser puestos en práctica porque primeramente los he recibido de Dios y entonces tengo la voluntad de practicarlos. Y es verdad que nosotros necesitamos fuego en nuestra iglesia, en nuestros corazones, en nuestras relaciones, en nuestras vidas. Necesitamos el mover de los dones para tantas decisiones que tenemos que tomar. Y en el capítulo que estamos estudiando, pues vemos unos dones importantísimos que tienen que ver con esas manifestaciones de Dios, del Espíritu Santo, de Cristo a la Iglesia, para poder edificar esta Iglesia. Y podemos ver la importancia de todos ellos, ¿verdad? Podemos ver la importancia de esa palabra de sabiduría, de esa palabra de ciencia que juntamente, como hemos visto en el estudio anterior, trabaja muchas veces complementándose con la propia profecía. Y vimos ese asunto de un momento tan importante para la Iglesia como fue el Concilio de Jerusalén, cómo actuaron conjuntamente todos estos dones mostrando la decisión que aparentemente podía estar en una contradicción con algo que era anterior, pero todo lo contrario. Entonces, todos estos dones que se nos mencionan, estos 9 dones que se nos mencionan en este contexto, son importantísimos. Pero ahora estamos hablando en una manera quizá más concreta acerca del propio don de profecía. Cuando nosotros vemos
nuestra iglesia, cuando nosotros vemos el grupo con el que nosotros vivimos cada día, vemos nuestros jóvenes, vemos las familias, vemos nuestros hermanos, vemos los ministerios, vemos aquellas cosas con las que nos relacionamos cada día, honradamente creo que echaríamos un poquitín en falta asuntos de este carácter. Eso no quiere decir que nunca hayamos profetizado, no lo sé. Igual nunca, igual alguna vez. Eso no quiere decir que nunca haya habido profecía en nuestra iglesia, posiblemente ha habido profecía. Pero eso tampoco quiere decir que en el tiempo donde estamos no necesitemos ver a los dones mover en una manera más especial, más milagrosa y mucho más clara en y entre nosotros. Cuando estamos hablando de la práctica de los dones, uno de los principales impedimentos a la hora de practicar los dones es una manera de pensar que en mi opinión es equivocada, y es la falta de libertad o la gran carga contradictoria de pensar que la expresión de un don tiene que ser perfectamente hecha por tu parte. A quien se le da el don de predicar o el don de enseñar es un hombre que tiene que tener una perfección en la enseñanza. Esto no lo enseña la Escritura. Una persona puede tener un don y evidentemente en su propia exposición o a lo largo de una exposición mostrar la propia falibilidad de su boca. Y eso no significa que no tenga el don. Pasa que nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos que actuar en esa manera tan perfecta y ese miedo a no ser perfectos evidentemente nos impide practicar los dones. Pero eso no deja de ser un poco orgulloso. Amén. Ese miedo no es tanto humilde, es más bien orgulloso porque me estoy reservando aquello con lo que yo puedo bendecir a la iglesia. Entonces en esta tarde estaremos viendo la importancia de este don y a la vez que también podamos perder un poquito de miedo a la propia práctica de aquello que el Señor te ha dado. Y como hemos visto, cada creyente tiene un don. Y cada creyente puede profetizar, aunque es posible que no todos los creyentes profeticen. Entonces, en esta situación, en esta reflexión, yo te voy a animar a que realmente podamos ver lo que el don de profecía es y la propia práctica. Una de las cosas que podemos ver es que el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios nos habla de los dones en una manera general, ¿sí? Hemos estado leyendo algunos versículos que aquí se nos están presentando y lo podemos ver cómo es el propio apóstol que nos cita los 9 dones, que nos relaciona esos dones con las manifestaciones, con las operaciones, con los propios dones que realmente el Señor está dando a la iglesia con el propósito de glorificar su nombre. Y después vemos que en esa manera general el propio apóstol hace un cambio en el guión y nos introduce al amor en el capítulo 13. Pero no es que esté hablando o cambiando el tema, todo lo contrario, él está dando una claridad mayor a lo que él está enseñando, a lo que realmente la iglesia de Corinto está viviendo y lo que los creyentes de Corinto deben de entender para una buena praxis. Sí, o sea, para que realmente podamos tener una ortopraxis, también una ortodoxia, pero también una buena práctica en el ejercicio de los dones, para después retomar lo que ya en el capítulo 12 viene a enseñar y llega al capítulo 14 y reduce los dones a la profecía y a las lenguas. Pero eso no quiere decir que el propio apóstol esté perdiendo de vista todo lo que ya viene enseñando en el capítulo 12, ¿sí? Entonces hay una cosa que debemos de pensar y es, por ejemplo, cuando nosotros leemos en el capítulo 14, en el versículo 1, vamos a ver algo que el apóstol nos está enseñando y que debemos de valorar. Dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales. Observa que este versículo 1 de este capítulo 14 es un paralelo con el versículo 31 del capítulo 12. Lleva tu vista ahí para que podamos ver la importancia de estos dos versículos
que forman un paralelo, y en medio tenemos la enseñanza del capítulo 13 acerca del amor. Ahora, él viene a decir en el verso 31, procurar los dones mejores, si tenéis la Reina Valera, ¿sí? Aunque aquí la palabra es mayor, los dones mayores. Aquí tenemos la palabra mega, que quiere decir mayor, más grande. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bueno, para pararnos solamente un poquitín sobre este asunto, esto es bastante importante, ¿no? Por un lado, el propio apóstol está enseñando a una iglesia que tiene un poco de jactancia y de orgullo en la práctica de los dones, y que realmente había generado un espíritu de competencia, un espíritu en el que había ciertas personas que manifestaban ciertos comportamientos en el asunto de desarrollo de los dones por los cuales algunos se jactaban en esas propias personas. Entonces, parece una contradicción lo que el propio apóstol está diciendo. Él les está diciendo: buscad los dones mejores, ¿para qué? Buscad los dones mayores, ¿para qué? Si su problema era el ansiar, el demostrar quién tenía los dones mejores. Claro, Pablo no creo que aquí estuviera enseñando acerca de que un don fuera mejor que otro, pero tenemos que aceptar que para él la profecía era muy importante, ¿sí? Y era un don en cierta manera mayor, o un don relevante, o un don importante, o posiblemente el don más importante, es posible. Pero aquí lo que les está diciendo es procurar los dones mayores. Está muy bien. Les podría estar diciendo: vosotros sois hombres que estáis buscando desarrollar los dones, pero sin embargo estáis equivocando la manera de desarrollarlos. Es como cuando dice a la iglesia, cuando él está escribiendo a Timoteo, al propio Tito, dice: bien, el que anhela un obispado, buena cosa quiere, ¿no? Está bien, pero realmente el obispo debe de tener unas condiciones para ejercer como obispo. O sea, no se trata de querer serlo, eso es bueno. El asunto es que realmente Dios tiene que capacitarte y tú tienes que tener esas condiciones dadas por Dios para poder ser obispo. Entonces él les está diciendo: muy bien, buscad los mejores dones, pero a la hora de practicarlos hay que entender qué son los dones, para qué son los dones y cómo se desarrollan los dones. De esto nos ocuparemos en un momento. Entonces ahora viene a decir esta palabra. Dice: seguid el amor. O sea, lo que acaba de enseñar en el capítulo 13, y procurar los dones espirituales. Los dones espirituales vendrían a ser los dones mejores del verso anterior que hemos leído. Está diciendo exactamente lo mismo, aunque está usando palabras diferentes. ¿Sí? Él está hablando de los espirituales. ¿Sí? Entonces viene a decir: pero sobre todo, ¿qué? Profeticéis. Bueno, no nos queda ya duda que el apóstol está diciendo algo bastante concreto y bastante claro. O sea, él todavía no ha iniciado el asunto aclaratorio entre las lenguas y la profecía. Él acaba de estar hablando en un capítulo acerca de todos los dones con un sentido importante: el cuerpo. ¿Sí? La edificación del cuerpo. El cuerpo es el poseedor de todos esos dones por medio de esos miembros que son bendecidos con un don o con varios dones o con todos los dones, si Dios quisiera, pero que realmente cada uno tiene su propio don para el bien común. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, aquí, como digo, el apóstol Pablo no ha abierto todavía ese debate entre las lenguas y la profecía. Está diciendo exactamente que procuren los dones espirituales. Observa el verso 2, lo que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, nos habla un poquito de las lenguas,
no vamos a entrar a explicar, porque no es esta tarde el momento, pero él viene a decir que ese don de lenguas es un don que realmente no está dirigido para hablar a los hombres, sino para hablar ¿con quién? O sea, el que habla en lenguas está hablando misterios espirituales, está dirigiéndose a Dios, evidentemente porque la mayoría de las personas que están ahí no le entienden, ¿no? Aunque, evidentemente, por el propio Espíritu está hablando misterios. Por eso, como digo, el asunto no es que las lenguas sea un don menor que la profecía, sencillamente que las lenguas requieren de interpretación. Ese es el asunto, y la profecía no. La profecía en sí misma ya habla lo que tiene que hablar. Esa es la gran diferencia, y eso es lo que hace que la profecía sea mayor que las lenguas. Que en sí mismas las lenguas dependen de una interpretación y la profecía anuncia lo que tiene que anunciar. Seguimos. Verso 3, ya hemos estado en el verso explicando esos tres aspectos de la profecía, la bendición que tiene para la iglesia. El que profetiza habla a los hombres. O sea, el que habla en lenguas, ¿habla a quién? El que profetiza habla a los... Porque previamente Dios le habló. O sea, primeramente Dios le habló a él para que él comunique las palabras que Dios le ha hablado. Dice, para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Bueno, aquí tenemos otro asunto importante. El que habla en lenguas está edificándose a sí mismo. O sea, el don de las lenguas tiene un principio fundamental que es hablar con Dios y trae una edificación personal al que está hablando en lenguas. Por eso es muy importante el don de las lenguas, porque es algo que va a traer a la vida de los creyentes una gran bendición en su relación personal con Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a las palabras que dedicamos a Dios, en cuanto a lo que le decimos a Dios personalmente. La práctica de las lenguas es una gran bendición. Ahora, cuando en la iglesia practicamos las lenguas, entonces necesitamos, para que sea una bendición, que otro las interprete. Si no, no es una bendición para nadie, porque nadie las está entendiendo. Entonces, esto no quiere decir ahora que nadie hable lenguas, o que el apóstol Pablo está diciendo en la iglesia no se hablan lenguas, sino sencillamente en la iglesia, si Dios da un don de lenguas, es porque también da un don de interpretación. Y en esto tenemos que creer. Y esto lo tenemos que desear, lo tenemos que anhelar. Yo recuerdo hace muchos años estar orando en lenguas y al momento de esa oración venirme la interpretación. Y esa interpretación fue una bendición para ese momento, para los que estaban escuchando. Estos asuntos debemos de pedir a Dios por ellos. Debemos de rogar a Dios por ellos. Porque la iglesia es muy edificada, pero cuando sencillamente yo practico el don de las lenguas sin que haya una explicación para estas lenguas, lo que Pablo está diciendo no es un pecado, no es una maldad, sencillamente que solo tú estás siendo edificado. Entonces debemos de considerar que es más importante en la congregación la profecía que el propio hablar en lenguas. ¿Por qué? Sencillamente porque el que profetiza habla a los hombres. ¿Y qué habla a los hombres? Como digo, las propias palabras que escuchó de Dios. Verso 4, verso 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que todos los creyentes hablen en lenguas.
Y cuando hablamos lenguas, estamos hablando de lenguajes humanos desconocidos y de lenguajes angélicos, los cuales para Pablo están presentes cuando él tiene en mente las lenguas. Es evidente que un lenguaje angélico nadie lo habla, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo puede trasladar palabras de la boca de un creyente y otro creyente puede interpretar esas palabras con una gran bendición para la iglesia o también en un idioma desconocido como sucedió el día de Pentecostés. Entonces, para Pablo este asunto es importante. Quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Vuelvo a decir ahora, pero más que profeticéis. Y ahora da la respuesta. ¿Por qué? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí podemos ver que Pablo no está despreciando el don de las lenguas, sencillamente está diciendo, es mejor profetizar porque las personas nos entienden. Ahora, si hay una interpretación para estas lenguas, entonces ese don es un don maravilloso a la altura de cualquiera de los dones que vienen de parte de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué podríamos decir en esta tarde, por qué la profecía es el don más importante? ¿Cuál sería una respuesta adecuada? ¿Edifica la iglesia? Eso es una de las bendiciones que tiene este don en la iglesia. Exhorta a la iglesia, consuela a la iglesia, habla a los hombres. Pero la importancia que tiene este don principal es que tiene un origen divino. Esa es la parte más importante de este don. Ahora, tú me estás viendo y me estás diciendo, José Carlos, todos los dones tienen origen divino. Sí, la salvación tiene un origen divino, la vida espiritual tiene un origen divino, los frutos del Espíritu Santo tienen un origen divino, todo lo que hacemos en Cristo, para Cristo y por Cristo tiene un origen divino porque viene de Dios y por ende es sobrenatural. Pero cuando estoy diciendo que tiene un origen divino es que cuando uno profetiza está recibiendo en el momento un mensaje del Señor. Esa es la gran diferencia con otros dones. O sea, la persona que profetiza es una persona que está recibiendo directamente de Dios una palabra para la congregación. Una palabra que tiene que ver con la necesidad de la propia congregación. Una palabra que tiene que ver con una situación personal de algún creyente. Eso lo hemos podido ver en el aspecto evangelizador de este don. Amén. Hemos podido ver que cuando entra una persona incrédula y están profetizando por todos, está siendo en este momento, él está siendo descubierto, su corazón está siendo juzgado y posiblemente él vea que Dios se está moviendo en esa iglesia y busque un arrepentimiento. Aquí no estamos hablando, nosotros cuando estamos pensando en profecía, pensamos a veces en una actitud de éxtasis, donde una persona pierde el control. Eso no es lo que estamos hablando. Mucho del cristianismo que hoy se está emitiendo a través de redes sociales, esas maneras tan locas, tan desproporcionadas y tan lejos de una verdad bíblica, no es el ejercicio de la profecía en la iglesia. Nosotros podemos tener visiones, Pablo tuvo visiones, nosotros realmente podemos tener sueños, pero el profeta es una persona que está en el control absoluto de todo lo que él es como persona, y lo que está recibiendo de Dios está comprendiéndolo con su mente y lo está hablando con su boca. No es una persona que entra en un descontrol y que empieza a hacer cosas raras y que empieza a decir cosas raras. No. El don de la profecía en la iglesia, en lo que Pablo nos está enseñando y a lo largo de toda la Escritura, con sus diferencias por las diferentes épocas donde podemos encontrarnos leyendo la Biblia, siempre son hombres que llevan un claro control de su mente y un claro control de su corazón. Natán le dijo a David, construye. Y se lo dijo con todo el control de su mente. Y después le dijo, no construyas. Y se lo dijo con todo el control de su mente. Solamente que la gran diferencia es que en la segunda Dios le habló.
Entonces tenemos que empezar a diferenciar. Profecía no es predicación, pero puede haber profecía en la predicación. Profecía no es enseñanza, pero puede haber profecía en la enseñanza. Pero puede haber simplemente profecía, hablada por una persona, orada por una persona, expresada por una persona. Lo que pasa, y vuelvo a repetir, que ha entrado una frialdad, ha entrado una falta de libertad. Yo no estoy animando a que ahora nos desboquemos, a que ahora estemos tratando de hacer las cosas a lo loco con una fe insensata. No, estoy hablando que por favor no contengas al Espíritu Santo en tu corazón. Déjale que Él haga en tu vida y a través de tu vida. Déjale que Él glorifique a Dios y muestre la grandeza de Dios por medio de aquellas maneras que solo Él puede llevar a cabo. Y que use todo lo que tú eres, la totalidad de tu ser, para usarte en el cuerpo de Cristo, como hombre o como mujer, como creyente, como hermano, como hermana, como ministro. Entonces, la profecía que aquí está hablando el apóstol Pablo es diferente a la predicación y a la enseñanza. Eran manifestaciones claras de creyentes que tenían un mensaje de Dios. Eso era lo previo a la comunicación. Es un don oral, es un don vocal, exactamente igual que las lenguas. Puedo creer o puedo pensar que quizá cuando él está terminando en estos dos dones es porque en cierta manera fueran los más practicados o los que realmente se veían como más espectaculares. Aunque entiendo que milagros, sanidades, un discernimiento de espíritus son dones maravillosos, son dones milagrosos, profundos. Pero puedo pensar que eran los dos dones que a veces más se practicaban y que el propio apóstol estaba tratando de mostrarles la importancia de practicarlos, pero también la importancia de la razón, de la motivación y, por supuesto, la importancia del propio orden eclesiástico, el orden de la Iglesia. Hermanos, el Señor tiene que darnos estas cosas. El Señor quiere darnos estas cosas. No podemos esperar a tener una perfección de vida. No podemos esperar a pensar que tu mensaje va a ser tan perfecto. Yo he dejado de decir tantas cosas por pensar así. Tienes que atreverte en el Señor. Tienes que tener confianza en el Señor. Tienes que tener fe en el Señor, que Él puede hacer con todos nosotros. Que realmente en los diferentes niveles experimentales, la persona más nueva en Cristo puede profetizar. Como realmente la persona más madura en Cristo puede hacer un ejercicio más habitual de la profecía. Esto a mí me anima. ¿A vosotros? A mí me anima mucho. Porque creo que estoy hablando verdades que están en la Escritura. Entonces, volvemos de nuevo a ese verso 31. Hemos visto la importancia en cuanto al asunto que aquí nos está ocupando de la diferencia, en el sentido de que Pablo ve un mejor don, el profético, en relación al hablar las lenguas, por aquello que realmente es cargado divinamente y es hablado a la propia congregación. Entonces, cuando nosotros estamos viendo esto, vemos que por eso el apóstol les ha dicho. Él ahora mismo ha hablado de 8 dones. Los hemos estado hablando, nos ha quedado claro. Dios puso en la iglesia los fundamentos. Después Él va progresando, hablándonos de dones que aparecen en diferentes contextos en el Nuevo Testamento. Él después nos pregunta, ¿son todos apóstoles? Sabemos, la respuesta es no. Aunque evidentemente todos pueden tener un don, pero no todos van a tener un don. Esa posibilidad existe. Tendrán algún don, pero no todos el mismo don. Todas estas cosas son muy complicadas, pero a la vez son
porque el propio apóstol lo dice. Entonces ahora dice procurar, anhelar. Aquí el verbo griego celo indica que es un deseo, es de donde viene la palabra celo. Tiene que ver con un deseo, con un ansia santa, con un corazón santo de procurar los dones mayores. ¿Con qué propósito? Esa es la gran pregunta. La única razón que evidentemente tiene que cargar tu corazón es evidentemente la edificación de la iglesia. ¿Para qué quiero yo los mejores dones? Para edificar la iglesia. No para edificarme a mí mismo, para edificar a la iglesia, para el bien común, para la gloria de Dios, para el crecimiento de los hermanos, para que la iglesia sea bendecida a través del ejercicio de mi vida cristiana, para que la iglesia pueda ver que yo soy un instrumento incapaz, soy un instrumento débil, soy un instrumento falible, pero que en manos de Dios puedo ser una persona en el Señor grande para Cristo. Eso es por lo que yo tengo que procurar estos dones. Este es el deseo, y es por esto que ahora el apóstol les va a decir, procurad los mejores dones, pero ahora yo te muestro un camino más excelente. Aquí tenemos la palabra hipérbole. O sea, sabemos lo que significa la hipérbole, lanzar mucho más allá. Este es el camino excelente. ¿Cuál camino? El camino del amor. Curiosamente, observa que el propio apóstol, en el propio guión que ya está trayendo, él va ahora a citar dones en su comienzo. Iba a decir si yo hablase lenguas, él va a decir si tuviese profecía, él te va a decir si entendiese todos los misterios, toda la ciencia, si tuviese fe, pero si no tengo amor, nada soy, para nada sirve. Él está hasta el versículo 3 hablando de dones que ya se han mencionado, de formas y carácter de creyentes en la iglesia, aún capaces de dar toda su vida al punto de ser quemados, pero sin amor. O sea, ¿esto qué nos quiere decir? Que hay hombres que en la iglesia pueden trabajar activamente, pueden trabajar a un nivel grandísimo y altísimo y sin embargo no estar ejercitando ningún don, evidentemente porque no están en el camino excelente del amor. O sea, no van a ningún sitio, no bendicen a nadie, nada sirve, nada son. Esto yo tengo que guardarme porque es la advertencia que el apóstol le está dando a esta iglesia, la cual quedó aquí para mí y para ti. Ahora, él, una vez, para ir un poquito rápido, él va a explicarnos cómo es el amor. El amor es un don. ¿O no es un don? El amor es el carácter de aquel que nos da el don, de aquel que nos ama, de aquel que realmente nos ha dado el don principal, que es Cristo, el don principal, que es el Espíritu Santo. Y él va a explicar cómo es este amor. Un amor de una altura que requiere una vida espiritual muy alta para poder vivir y practicar esto. Esto no se puede hacer humanamente. Por eso el apóstol viene a enseñar que incluso puede haber una apariencia en dones, pero que sin embargo el amor no puede ser imitado porque el amor es un fruto de la naturaleza de Dios. Entonces lo importante está con ese desarrollo en el amor para que esos dones tengan fruto, para que esos dones tengan consecuencias, alcance. Y ahora viene a decir una parte muy importante. Verso 8. El amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. O sea, el amor es eterno. Sobre esta base, ahora te va a decir, la profecía se acabará. O sea, entrará en inactividad. El mayor don
que Pablo menciona en cuanto a la práctica en la propia iglesia, viene el tiempo que cesará, que quedará inactivo, que sencillamente no tendrá una continuidad, quedará sin efecto. Aquí es donde nosotros ahora vamos a empezar a comprender el lado imperfecto de la profecía y a la vez la grandeza de la profecía para poder practicarla en la manera como el apóstol nos está enseñando, que es en el amor. Y cuando nuestro corazón se mueve en base al camino excelente, entonces la profecía evidentemente es una gran bendición para la iglesia. Ahora, muchos sectores del cristianismo han dado un carpetazo, sencillamente porque es más sencillo decir que todo el mover donacional cesó y terminó con la iglesia en el primer siglo. La iglesia hoy no necesita estos dones tal y como se movieron entre los creyentes del primer siglo cuando Pablo fundaba iglesias. ¡Qué barbaridad! No es esto lo que Pablo nos va a enseñar. Pablo lo que nos está enseñando es la imperfección de los dones, aun cuando tienen su perfección en su propio origen divino. Pero te dice que ninguno de estos dones es para siempre. Solo el amor estará en la eternidad. Tu vida, tu nueva vida, lo que realmente eres en Cristo hoy, es lo que va a estar en la eternidad con Dios. Ese es el motor que mueve tu vida. Ese es el motor que mira hacia adelante. Ese es el motor que distingue en el presente. Ese es el motor que te hace entender cuál es la razón por la cual tú vives y qué tiene o qué son los dones. Cuando nosotros podemos darle este sentido a los dones, entonces podemos comprender. Cuando le damos este sentido a la profecía, entonces podemos comprender. No vamos a necesitar la profecía en la Nueva Jerusalén. Allí no hará falta la profecía. El propio Señor será quien estará allí hablando. Amén. Dice, y cesarán las lenguas y también la ciencia, los dones de conocimiento, porque en parte, y ahora podemos ver lo imperfecto de la profecía. ¿Dónde está lo imperfecto de la profecía? Que en parte conoces y en parte ¿qué? Profetizas. O sea, ningún profeta, más allá de aquello que es el canon escritural, profetizó una total perfección en cuanto a un cuadro perfecto y amplio de quién Dios. Es una profecía en parte. Tiene que ver con un momento concreto, con una situación concreta, perfecta para ese momento, pero lejos de la totalidad de la perfección. Entonces, todo lo que hoy nosotros podemos hacer está condicionado porque nosotros estamos limitados en nuestra propia situación terrenal. Y no podemos igualar nuestra situación terrenal con la gloria venidera. La gloria venidera superará con mucho nuestra situación terrenal hoy. Entonces, cuando el apóstol está diciendo, en parte conozco, en parte profetizo, entonces cuando venga lo perfecto, cuando venga Jesucristo, entonces lo que es en parte, ese es el momento, se acabará. Él ahora va a usar una enseñanza en cuanto a un niño que habla como niño, que piensa, que juzga, pero cuando es hombre ya deja las cosas que son de niño. Ahora estamos viendo cómo. Por espejo. Y ahora no nos vale decir que los espejos del primer siglo eran un poquito borrosos porque eran de bronce. Eso no sirve. Los espejos reflejaban perfectamente el que veía su cara. Pablo está diciendo otra cosa. Hoy todo el ejercicio de los dones en la iglesia estamos viendo todavía en una manera como por un espejo. Estamos hablando en parte, conociendo en parte, entendiendo en parte. Eso es el carácter imperfecto de los dones. Esto es importante. Dice entonces, aun dentro de esta claridad con la que nosotros
expresamos la verdad de Dios, estoy conociendo en parte. Pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, el conocimiento espiritual que yo tendré cuando esté ante Cristo para siempre va a ser mucho más glorioso que cualquier don practicado hoy aquí. Cuando yo entiendo esto, los dones, entonces sí tienen sentido. Si yo no entiendo esto, entonces los dones tienen que ver con mi capacidad. Esto es lo que Pablo está aquí enseñando. Porque los corintios están muy orgullosos de sus dones, de sus objetivos. Y les está diciendo, todo lo que estáis haciendo es en parte. Es todavía como un espejo en el que se ve oscuramente. Todavía estamos sin saber muchas de las cosas que un día conoceremos cuando conozcamos cómo hemos sido conocidos. Y ahora viene a decir, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres permanecen ¿cuándo? Ahora. Pero solo uno de ellos seguirá para siempre: el amor. Porque realmente la fe y la esperanza marcan el propio sentido de lo que es el amor. Cuando estemos del otro lado, de la otra orilla, la fe ya no será la fe con la que vivimos aquí, porque ya todo será claro. La esperanza no es nada que esperemos, porque ya lo tendremos. Y todo eso se va a hacer una verdad en el amor. Es lo que va a estar con nosotros por los siglos de los siglos. El bienestar de amar y ser amados por la eternidad. Estos hombres habían perdido de vista el sentido de los dones, ¿a que sí? Habían puesto las exposiciones, habían antepuesto todo lo que era aquello de lo que ellos podían jactarse encima del principio fundamental, aun cuando todo lo que estaban haciendo todavía era en parte e imperfecto. Porque los dones son imperfectos. ¿Por qué? Porque van a acabarse. Solo lo perfecto permanece para siempre. ¿Son perfectos? Sí, porque son de Dios. En ese sentido son perfectos. Pero van a terminar, no van a continuar. Ese es el lado imperfecto de los dones, lo cual no tiene que ser un problema para nosotros entenderlo. Todo lo contrario, porque a nosotros lo que nos importa es que realmente el amor nunca deja de ser. El amor seguirá por la eternidad. Y ahora la fe y la esperanza forman ese trío con el amor como parte de lo que hoy permanece. No menciona ningún otro don. Está hablando de la fe, la esperanza y el amor. ¿Para después qué? Decirnos qué. Mira, para ver este lado un poquito imperfecto de la profecía, tendríamos que ver, yo tomé algún ejemplo, Hechos 21:4. También tenemos el propio aquí hay varias situaciones de carácter profético, ¿vale? Pero vemos que dice que hallados los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a ¿qué? ¿Qué hizo Pablo? ¿A dónde fue? A Jerusalén. O sea, desobedeció las palabras dichas por estos hombres que hablaron por el Espíritu. ¿Estaban diciendo una mentira? No estaban diciendo una mentira, estaban diciendo una verdad. Realmente Pablo iba a encontrar sufrimiento en Jerusalén, pero su visión era una visión reducida, aunque era una profecía. ¿Podemos entender esto?
Lo que estaban diciendo era una verdad, pero aún así no tenían toda la plenitud hasta Roma. Se quedaban en Jerusalén. El propósito, Dios sí lo tenía. Está encima del propio argumento profético. ¿No? Pablo sabía que tenía que ir a Roma. Pero sin embargo, y curiosamente podemos ver que una profecía no es perfecta en toda la amplitud, es perfecta en lo que ella abarca. ¿Me estáis entendiendo? En lo que ella abarca es perfecta, pero no en la totalidad de lo que a veces entendemos nosotros. Ágabo exactamente igual. Tuvo imprecisiones en su propia profecía, pero sin embargo profetizó. Y dijo que Pablo sería, ¿qué? Detenido en Jerusalén. Por ejemplo, cuando está diciendo Pablo que si un incrédulo entra o una persona con situaciones desconocidas para la capacidad humana entre nosotros y de repente una persona descubre el corazón de ese hombre, ¿eso significa que conoce perfectamente a ese hombre? No. Esto es lo que trato de decir. Esa es la perfección y la imperfección de la profecía. Amén. Bueno, vamos a continuar, Vamos a continuar un poquitín más. Entonces estamos viendo, volvemos a 1 Corintios, donde estamos, la importancia de estos dones mayores, la importancia de comprender la perfección del amor, de que sea la base del desarrollo de nuestras vidas y, por supuesto, el ejercicio de los dones. Ahora vamos a ver un pequeño detalle. ¿Está restringido el don de la profecía o qué tipo de restricciones tiene? Bueno, esto es bastante correcto. Hechos 19, versículo 6. Aquí hay cosas interesantes para animarnos todos. Todos los ingredientes hacen una buena comida. ¿Qué nos cuenta esta historia que ya hemos usado en nuestros estudios anteriores acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Estamos en Éfeso, ¿sí? Vemos al apóstol Pablo encontrarse con los 12 creyentes que conocían el bautismo de Juan y podemos ver que en ese encuentro estos creyentes encuentran su conversión y el propio apóstol pone sus manos sobre ellos, ¿sí? Y estos creyentes, ¿qué empiezan a hacer? ¿Hablar lengua así? Profetizar. Estamos hablando de auténticos neófitos. O sea, recién convertidos. Entonces, ¿restringimos la capacidad de profetizar al tiempo que una persona lleve en Cristo? No. Un recién nacido en Cristo puede profetizar. Amén. Bueno, esto es mucho ánimo, Vamos a leer ahora en el otro tipo de restricción. Verso 34 del capítulo 14. Wow, este es un texto interesante. Ahora Pablo está hablando a las mujeres. En este momento los hombres no nos sentimos hablados más allá de comprender lo que este texto nos quiere enseñar. Él acaba de decir, capítulo 14, versículo 34. ¿Estáis ahí?
Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Es donde estamos estudiando. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 34. Estamos en los capítulo 12, 14, estamos en el capítulo 13, estamos en el contexto de Corintios, ¿no? Vuestras mujeres callen. Qué mal llevamos esta palabra, ¿verdad? Cállate. ¿Alguna vez le has dicho a tu esposa, cállate? ¿Nunca? ¿Y qué tal fue su respuesta? Te dijo, sí, marido, sí. Me voy a callar. Esta palabra es dura, ¿eh? Él viene hablando de que Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, como debe de ser en las iglesias de los santos. Y uno de los aspectos en el desarrollo de la profecía ahora tiene que ver con las mujeres. No hemos restringido el don de la profecía al recién nacido en Cristo. Y ahora a ver qué nos dice el apóstol. Vuestras mujeres, cállense en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Verso 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Verso 36. Esto ya es contundente, dice el apóstol. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o a vosotros ha llegado? Es la segunda parte de la pregunta. A ellos había llegado, ¿no? Vamos un momento al verso 5 del capítulo 11. Él ahora acaba de decir que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza, ¿dónde? ¿Con la cabeza qué? ¿Dónde tiene que orar esta mujer? ¿O profetizar? ¿En su casa? ¿El problema sería hacerlo en su casa? ¿O Pablo está hablando de la congregación? Yo creo que habla de la congregación, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Las mujeres cállense, las mujeres oren y profeticen con la cabeza cubierta. Vamos a leer algunas cositas más. Hechos 21. Y tendremos una conclusión. Versículo 9, donde hemos estado hace un momento. Ahí estaban el grupo de creyentes que profetizaron a Pablo, Ágabo posterior y antes que Ágabo, las hijas de Felipe, las cuales nos dice la Biblia que son profetisas. ¿Y por qué son profetisas? Porque profetizaban, ¿no? Porque evidentemente practicaban el don de la profecía. Ahora vamos a leer otro texto, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, y con todo sumamos y tendremos que tener una conclusión. Todos estos contextos, las hermanas deben de estudiarlos con profundidad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ya tenemos 4 versículos que hemos mencionado. El primero está en el contexto que estamos estudiando, donde está diciendo que Pablo está prohibiendo que las mujeres hablen, ¿sí?
que realmente estén teniendo un juicio acerca de lo que es la profecía en la iglesia. El segundo texto nos está hablando acerca de que realmente la mujer debe de orar y profetizar con su cabeza cubierta. Es evidente que estamos hablando posiblemente en asuntos relativos con las propias épocas. Yo, en mi opinión, creo que una mujer no necesita venir con un velo a la iglesia, pero respetaría a cualquiera que por convicción lo trajera o en cualquier otro lugar se lo pusieran. En mi opinión, creo que pertenece a la época donde el propio apóstol estaba hablando y enseñando. Estamos viendo que hay un registro. No necesitamos el Antiguo Testamento. Necesitamos el Nuevo para ver que las hijas de Felipe practicaban la profecía. Y por supuesto, lo que acabamos de ver ahora es una palabra muy clara que no está relacionada con profetizar, sino con enseñar. Lo cual aquí se está hablando de que la mujer no debe de tener una autoridad desde el púlpito. Eso es lo que Pablo está enseñando. Cuando un hombre predica y enseña, está teniendo una autoridad sobre la congregación. Yo en este momento estoy teniendo una autoridad en lo que estoy haciendo. Eso no le corresponde a la mujer, porque es antinatural. Son cosas que son difíciles de comprender y que sabemos perfectamente que en muchos ambientes del cristianismo las mujeres predican. Pero si nos ceñimos a la Escritura, la mujer que está predicando está ejerciendo autoridad en la iglesia. Y Pablo está diciendo, no, predicar no, enseñar no. La mujer puede enseñar en su casa, puede enseñar en devocionales con otras mujeres, la mujer puede enseñar a niños, la mujer tiene un campo muy amplio en la iglesia para ejercer un don de docencia, sin duda alguna. Pero ahora aquí el asunto no es la enseñanza, es una pequeña explicación de lo que Pablo está queriendo decirnos aquí. Pablo lo que estaba diciendo es que las mujeres no podían juzgar la profecía que se estaba hablando. Sencillamente tenían que callarse y evidentemente a sus propios maridos darle la valoración o el propio juicio o sencillamente tenerlo para ellas. Porque, como podemos ver, era una iglesia bastante desordenada en cuanto al orden y a la participación espontánea. Lo cual lo que traía era más un caos y un desorden que un orden edificante. Entonces, ¿la mujer puede profetizar en la iglesia? Sí. La mujer puede profetizar en la iglesia. Y yo animo a las hermanas a que profeticéis, si el Señor os da una palabra. No podemos tomar 4 versículos de la Biblia y reducirlos a nada en una manera incoherente. Tenemos que tomar todo el conjunto de la verdad y en base al conjunto de la verdad, yo creo y me siento tan bendecido por el propio ejercicio de las hermanas. Hay que tener cuidado con el machismo. Hay que tener cuidado con el desprecio a la función femenina dentro de la iglesia. Como también hay que tener cuidado a realmente no tener, como digo, una actitud fundacional en cuanto a lo que la Biblia enseña. Entonces, no restringimos la profecía tampoco a las mujeres. Lo que Pablo aquí estaba enseñando era el escándalo que algunas hacían para vergüenza de sus maridos. Entonces, en este sentido, la mujer tiene que ser decorosa, respetuosa. La mujer tiene que guardar esa opinión y a su marido, o si era una mujer soltera, a aquellos ancianos de la iglesia, hablarles esas cosas, pero no pronunciarse en la iglesia sin ningún control. Amén. Entonces, ¿los nuevos pueden profetizar en Cristo? Amén. ¿Las hermanas pueden profetizar? Oh, amén, claro que sí. Entonces, ¿a qué restringimos la profecía? Al buen orden, solamente. Y el buen orden es la acción de Dios. Es ese Dios que no es un Dios de confusión, sino un Dios que nos enseña. Entonces lo podemos ver en los versículos
30, 31, 29, 30 y 31. Precioso lo que aquí se nos va a enseñar. Él acaba ahora de dar un consejo a los que hablan en lenguas, que también lo hagan con un orden y 2 o 3, él menciona 2 o 3 y por turno y con un intérprete. Y si no hay intérprete, que se calle en la iglesia o que lo haga en su propia edificación de sí mismo para con Dios. Pero ahora dice el verso 29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Aquí el verbo diacrino es un verbo que tiene un prefijo dia y tiene el verbo crino que habla de juzgar, de discernir. Ese prefijo habla de separar. Entonces, observa qué bonito lo que aquí se nos está enseñando. Lo primero que Pablo está reconociendo es que en la iglesia de Corinto había ¿qué? Profetas. Y no había un profeta, había varios profetas. Realmente en la iglesia había muchos que podían profetizar. Porque cuando él dice que hablen 2 o 3, es porque posiblemente podían hablar más. Él ahora dice que los profetas, aquellos que están ejerciendo la profecía, hablen y que los demás disciernan. El Espíritu Santo obrando, cargando la palabra del verdadero profeta y dando interpretación y discernimiento al oyente en la iglesia. Y ahora le viene a decir, y si algo le fuere revelado a otro, que estuviera sentado, calle el primero. Qué bonito, ¿verdad? O sea, ¿por qué la profecía es ese don importante? Porque tiene un origen ¿qué? En este momento tiene que haber una distinción entre aquello que en ese momento es una revelación puntual, importante, aquello que realmente es necesario y que en el propio orden, en cierta manera, tiene un derecho para ser el primero. Tiene una prioridad. Vemos qué precioso es todo esto. ¿Y cómo una persona realmente sabía que tenía que callarse? Porque el Espíritu Santo está obrando. Porque una persona sabía que en ese momento tenía que dar lugar a otro para hablar, porque el Espíritu Santo estaba hablando. Esto es una iglesia maravillosamente bendecida. ¿Cuánto necesitamos hoy de esto entre nosotros? ¿Cuánto consuelo? ¿Cuánta, como digo yo, bendición? ¿Cuánta edificación en la práctica de este bendito don de la profecía? Entonces, estamos viendo verso 30 y 32. Hay un versículo ahora lo leeremos. Y dice ahora, porque podéis, verso 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos ¿qué? Aprendan. O sea, vemos que la enseñanza está implícita en la propia profecía. O sea,
los creyentes están siendo enseñados a través de la profecía y no solamente enseñados, sino también exhortados. ¿Cuántos? Todos. Aquí no vale el decir, bueno, esto era para mí o esto no era para mí. Para Pablo, todo lo que está sucediendo es en el beneficio, en la exhortación, en la enseñanza de toda la iglesia. Esto es algo grande y maravilloso. Evidentemente, no contradice que después haya asuntos que sean más personales o puntuales. Pero estamos hablando de un don que se está ejerciendo para el beneficio de toda la congregación. Siguiente versículo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces, ¿qué restricción tiene la profecía según los argumentos del apóstol Pablo? No tiene que ver con hombre maduro o hombre de años en Cristo. Un creyente nuevo puede profetizar. Hablaremos más adelante acerca también del propio desarrollo en el ejercicio de los dones. Pero un nuevo creyente puede profetizar. Las mujeres también pueden profetizar. Todos los creyentes pueden profetizar, siempre y cuando Dios cargue esa verdad en sus corazones. Dios les revele ese mensaje para dar a la iglesia. La única restricción que tenemos es el orden de profetizar en esos turnos en cuanto a lo que Dios esté dando a los hermanos en cualquier reunión, en cualquier servicio, en cualquier tiempo con Dios. Y ese orden, el apóstol les está diciendo que es el propio Espíritu Santo, que es el agente que desde el primer capítulo está activo en todo. Entonces no va a ser una situación que va a crear una controversia de que hablas tú o hable yo. No, vamos a saber quién tiene que hablar. Y la iglesia va a tener ese orden donde Dios no es un Dios de confusión, donde Dios es un Dios de paz y donde el manto de la bendición arropa a todos. Esto es el bien que trae el don de la profecía. Para terminar, observa que en el verso 26 él incluye la propia profecía o el propio desarrollo congregacional con todo lo que cada creyente puede practicar en un momento de reunión. Entonces él dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene un salmo, tiene una doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, tiene profecía, claro. ¿Cómo vas a excluir de aquí a la profecía? Lo que Pablo está sencillamente diciendo es que cada creyente es un activo en la iglesia. Y que cada creyente cuando está en la iglesia estemos en un devocional, estemos en una reunión de estudios, estemos en un culto dominical, estemos en una reunión muy concreta acerca de un tema bíblico, estemos donde estemos, en una reunión de oración. Cada creyente es un activo que por el Espíritu Santo lleva algo a esa reunión. Y Pablo está enseñándonos. Puede ser un salmo, puede ser doctrina, puede ser revelación, puede ser interpretación. O sea, acciones espirituales que bendicen y hacen que nuestras reuniones sean reuniones de carácter espiritual. Amén. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Damos las gracias a las personas que han estado con nosotros, las despedimos.